Ahí debo de tomar en cuenta las reacciones bioquímicas que están organizadas en dos fases. Fase 1 romano y fase 2 romano. ¿Sí? La 1 romano ya habíamos analizado que nosotros tenemos la capacidad de hidroxilar, de oxidar o de reducir a los tóxicos. ¿Para qué? Para poderlos eliminar. La fase 2 romano está relacionado con la conjugación o síntesis de los tóxicos con nuestros aniones. Todos nosotros tenemos aniones. ¿Cuáles son estas estructuras químicas? 1, acetato, piruvato, glutationato, glicinato, oxalato, citrato, alfa-cetoglutarato. Es decir, que tenemos nosotros muchísimos aniones que están detectando a las estructuras tóxicas para que podamos eliminarlos. Ahora bien, todos los individuos biotransformamos, nos desintoxicamos de manera uniforme, todos en el mismo grado, no. Esto depende de los factores individuales. ¿Cuáles son estos factores individuales? Como pueden ver en la pantalla, la edad. Los niños y los ancianos son nuestras preocupaciones. Los niños tienen inmadurez enzimática. Los mayores, la etapa geriátrica, tiene deterioro enzimático. Ahora bien, ¿cuál de las dos etapas es más problemática para el tratamiento de las intoxicaciones? A partir de los 60, doctora, es más traumático. Excelente, Bustos, excelente. ¿Por qué? ¿Sabe? Bustos, ¿por qué cree? O alguien. Tafur, ¿por qué cree? Porque no, que siga la compañera atrás. Porque el adulto ya ha vivido una vida y ahí pudo haber consumido otras cosas, o sea, ya ha acumulado otros tóxicos, por eso es. Excelente. En teoría, todos los niños nacen recién fabricados con su estructura intacta, 0 kilómetros. Pero los mayores tienen mayor diferencia, porque unos han sido drogadictos, otros han consumido medicamentos para sus enfermedades de base, otros han tenido un trabajo donde tenían mayor contacto con diversos tóxicos. Por ello que ahí diferenciamos con la palabra deterioro de las enzimas. Bien, en el tema de los neonatos es importante tomar en cuenta también esta inmadurez enzimática. Tienen anotado en la pizarra, quiero decir en la diapositiva, por ejemplo, la deficiencia en cuanto a actividad se refiere de la UDP, bilirrubinadiglucuroniltransferasa, ¿no? Enzima necesaria para glucuronar la bilirrubina. Los niños tienen estas enzimas inmaduras, por ello que no se debe recetar, no se debe administrar cloranfenicol a menores de 2 años. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Y cuál es la respuesta? Inmadurez enzima. Algunas veces, cuando una señora llega con más de 6 horas después de haber roto su bolsa de aguas, esta señora embarazada, entonces después de 6 horas es muy probable que tenga una infección bacteriana el bebé y por ello tenemos que recetar sulfas. Pero el gran riesgo es que se puede dar esta intoxicación
con la bilirrubina, que si se va a unir a los núcleos basales del cerebro, podríamos determinar un cuadro clínico denominado kernicterus. ¿Qué es esto? Un tipo de encefalitis. Bien. Edad. A medida que avanza la edad, la fisiología renal es cada vez menor. Esto no es necesario ser especialista para aceptarlo. Ahora, uno de los parámetros que debemos tomar en cuenta es la creatinina. Le voy a escribir en el chat la palabra de clearance. Clearance. Así es como se escribe. Usted puede pronunciarlo como clearance. A ver, ¿qué es esto? Todos nosotros eliminamos creatinina a través de la orina. Y entonces se toma en cuenta para poder diagnosticar, evaluar la fisiología renal, se solicita el clearance de la creatinina. Clearance, como usted sabe, significa depuración, limpieza. La creatinina es uno de los metabolitos que constantemente se elimina a la misma velocidad. Haga frío, haga calor, mi paciente esté trotando, mi paciente coma, no coma, duerma, no duerma. Si está sano, tiene un clearance de la creatinina constante. Entonces, en personas como ustedes, este parámetro sirve, es fiable en personas de su edad, es fiable para poder diagnosticar si ese riñón está fisiológicamente funcionando. Caramba, pero fíjense la vejez. Este parámetro ya no es fiable. En los viejecitos yo no puedo pedir clearance de la creatinina. ¿Por qué? Por su disminución de su masa muscular. Ustedes han debido ver, yo me doy cuenta en mí misma, cómo vamos reduciendo de masa muscular a medida que pasan los años, y entonces por eso este parámetro podría darnos falsos negativos. Vamos hacia abajo. Todos metabolizamos, todos nos desintoxicamos con la misma velocidad, ¿no? Acabamos de ver que la edad influye. 2, la parte genética. La herencia que yo tengo de mis papás. ¡Epa! De la raza, de la comunidad. Entonces aquí podemos diferenciar, como pueden ver, por favor, acetiladores rápidos y personas acetiladoras lentas. Esto significa que algunos de nosotros acetilamos, es decir, pegamos grupos acetatos a los tóxicos de manera rápida, pero otros lo harán de manera lenta. Entonces ahí tenemos como ejemplo a la INH, que está escrito de forma completa, isoniazida. En acetiladores lentos va a intoxicarles en el sistema nervioso, pero en los acetiladores rápidos la intoxicación se va a dar a nivel de hígado. Miren qué interesante. Ahora, de cómo yo sé si yo soy acetiladora rápida o lenta. Evidentemente esto se hace a través de los análisis especializados de laboratorio. Ningún médico lo pide en nuestro medio. Ay, la ingeniera Dinosca. Deme un minuto, por favor. Tienen una actividad como la tiene usted. ¿Esto qué significa? Que recordemos, por favor, el etanol. El etanol, anótense ahí, por favor.
el etanol que se consume en las bebidas alcohólicas se oxida en nuestras células hasta el estado de etanol. ¿Por qué enzima o debido a qué enzima? A la alcohol. Fíjese, no, Cintia, fíjese bien en la diapositiva. No es aldehído deshidrogenasa. El etanol se oxida a etanal por la alcohol deshidrogenasa. No lo tienen anotado eso. Y el etanal pasa a acetilcoenzima A por la aldehído deshidrogenasa, que eso decían, lo tiene anotado ahí en su diapositiva. Ahora bien, los de la raza china, no todos, pero sí tienen esa condición genética de tener una aldehído deshidrogenasa de actividad reducida. Por lo tanto, su etanalemia, no etano, sino etanalemia va a ser alta. Y si esta es alta, entre paréntesis voy a anotar aquí, entonces va a tener una vasoconstricción periférica, va a tener taquicardia, cefalea y vómitos. Si usted ve con atención estos síntomas, estos signos, son propios de la resaca alcohólica. Las personas que beben bebidas alcohólicas al día siguiente experimentan esta sintomatología debido a que el metabolismo del etanol, no etanol, es lenta. Y entonces estos chinitos tienen esta parte del metabolismo mucho más lenta. Contrariamente, metabolizan muy rápidamente el propanolol, que como usted sabe y debe saber, este es un beta bloqueante que lo utilizamos bastante en la clínica como hipotensor o coadyuvante del tratamiento de los cuadros de hipertensión. Una palabra que no debemos olvidar es esa que está escrita con S, niños. Idiosincrasia. Si lo escribe con C, está mal su respuesta. Aquí yo creo que debemos de añadir idiosincrasia bioquímica. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros pacientes tiene una actividad enzimática diferente. Esto hay que recordar para cada vez que recetamos un medicamento. El de añadir en la receta médica previa prueba de sensibilidad. Y en farmacia, entonces, pues la gente tendrá que pedir, tendrá que exigir que esa receta médica también lleve la PPS. Porque cada persona podemos reaccionar de manera diferente frente a un medicamento, a un alimento o a un cosmético o xenobiótico. Aquí debemos de tomar en cuenta lo que tiene ahí en la diapositiva. Aplasia medular. Este cuadro se va a dar o se va a caracterizar porque la sangre va a tener menor número de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Una disminución en la concentración de las células de la sangre. ¿Debido a qué? A que esta persona no pudo metabolizar. El micrófono de alguien está encendido, denuncien, que apague. ¿A qué se da o debido a qué se da la aplasia medular? Porque algunas personas
no pueden metabolizar el cloranfenicol. Es importante que se den una vuelta por el libro de farmacología de Goodman y Hillman. Ay, señor. Otro detalle muy importante, entonces por favor aquí yo les sugiero que puedan darse una vueltecita, que puedan revisar el libro de farmacología de Goodman y Hillman para que puedan ver este detalle del cloranfenicol. Este medicamento puede provocar la aplasia medular en algunas personas que tengan una actividad enzimática diferente a lo que tiene todo el mundo. Y no sé si puede leer esta parte, les doy un minutito para que puedan leer esto que tiene mucha importancia. Bien, aquí lo más interesante que podemos observar es que algunas personas, pero en este caso es la raza negra, tiene deficiencias de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y entonces cuando estos negros consumen ABA, pueden experimentar lisis de sus glóbulos rojos, una hemólisis. Y claro, entonces van a tener anemia hemolítica. Ahora, si a este negrito se le administra cloroquina, primaquina, porque tiene malaria, fíjense, va a tener lisis de sus glóbulos rojos. Ya, a ver. Otro, vamos aquí. Los de la porfiria. Yo pienso que esto ya lo hemos visto, ¿no ve? La clase pasada, pero es muy importante que tengamos muy en cuenta, por eso estoy repitiendo, joven. Fíjense cómo genéticamente algunas personas pueden estar predispuestas, o podemos estar, no sabemos para qué estamos predispuestos. Y entonces a estas personas que genéticamente tienen esa predisposición, se le puede administrar, ¿qué cosa? Carbamazepina o barbitúricos. Y entonces, porque está aquí, ¿no? Como sedantes, carbamazepina, antipsicóticos, analgésicos como el ibuprofeno, diclofenaco. Y la persona puede empezar a manifestar erupciones en la piel, como hemos visto en las figuras esas. Un tema muy interesante que está ligado con todo esto es la inducción enzimática. ¿Qué es inducción? Proceso mediante el cual las enzimas se vuelven muy activas. Eso es inducción. Inhibición es lo contrario, ¿no? Aquí está la palabra inhibición. Ahora, los medicamentos que inducen a las enzimas, que las vuelven doctoras, están los barbitúricos. Miren, el humo, el peor enemigo. Por ello que en las historias clínicas se pregunta, ¿no? ¿Usted bebe?
¿Usted fuma? ¿Sí o no? Y entonces los ignorantes que dicen, ¿por qué cree que en la historia clínica se pregunta estas preguntas? Y dicen, para saber si es alcohólico y para saber si va a tener cáncer de pulmón. No, también no, pero lo más importante es para saber si sus enzimas están inducidas o no y si por esa razón yo tengo que administrar medicamentos con más cuidado, porque es posible que yo le dé, por así decir, teofilina a uno de estos señores que tiene inducción enzimática, le doy teofilina que debía durar 8 horas y en 2 horas nuevamente está con problemas el paciente porque sus enzimas están inducidas. ¿Ah? Tal vez podemos decir que consumen un medicamento y en 2 por 3 ya desapareció, ya se metabolizaron. Este succinilcolina es un relajante muscular. ¡Ay, caramba! Cuando se pincha, cuando se administra a algún paciente, el paciente puede experimentar hipertermia maligna. ¿Qué es hiper? Aumento de la temperatura, pero de manera mala. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden tener receptores de cianodina. Usted puede tener este receptor. Y cuando se le pincha este relajante muscular, sus células empiezan a liberar de manera exagerada el calcio. Por ahí ya les digo, es un riesgo que consumamos medicamentos o alimentos. Ahora, todo esto que acabamos de indicar de la cianodina tiene importancia cuando se está administrando preanestésicos a los pacientes antes de la cirugía. Y entonces hay una prueba muy sencilla y es una partecita de músculo deltoides que se saca por biopsia, se pone en contacto con este medicamento y se observa al microscopio qué es lo que le pasa. No lo hacemos eso, ¿no? No se puede hacer porque somos muy cómodos. Bien. Si se recurriera a esta prueba, no estuviéramos en aprietos durante la cirugía. Ahora, miren, en resumen, ¿qué agentes son los que influyen en el metabolismo de los tóxicos? Genéticos, sí. Depende qué información genética, qué herencia tenemos. Aquí tenemos a las personas que son portadoras de la aril hidrocarburo hidroxilasa. Uno de nosotros tenemos esta enzima, aril hidrocarburo hidroxilasa. Ay, ay, ay. Si tenemos y estamos en contacto a tóxicos gaseosos, podemos llegar a tener cáncer de pulmón. Pero ella no. ¿Por qué? Porque no tiene AHH. Ambientales. La luz puede destruir, no es la palabra correcta. La luz puede alterar la estructura de varios tóxicos y de esa manera nos salva de la intoxicación. Es el caso de la bilirrubina, que es el tóxico. Una persona que tiene bilirrubina alta, los niños que tienen bilirrubina alta, los exponemos a la luz blanca y los convertimos en niños asaditos, ¿no? en las cunas de fototerapia. Ahora, no debemos olvidarnos que afecta la biotransformación, la inducción o la inhibición enzimática. Ahora, ¿por qué nuestras enzimas se inducen o se inhiben? Porque se expusieron a cierto tóxico, ¿no? Como el humo, como el etanol. Hablemos de esta última etapa, señoritas y señoritos. La eliminación es el proceso, en todo se repite, ¿no? Proceso mediante el cual el tóxico es retirado, expulsado del cuerpo. ¿Para qué? Para que se intoxique, evitar que se intoxique. ¿Cuáles son las vías de eliminación? La principal, riñón.
Por ello que intentamos biotransformar a los tóxicos en compuestos polares para que sean hidrosolubles y se puedan eliminar en agua. El pulmón es una vía de eliminación, sí. ¿Para qué tipo de tóxicos? Gaseosos, ¿no? Por ello que algunas personas las podemos oler y decir, hoy has bebido alcohol, porque el alcohol es un líquido volatilizable que se elimina por esta vía. La bilis sirve para las sustancias que no son polares. Es decir, que a través de las heces fecales estamos botando estos compuestos que no son hidrosolubles. ¿Sí? Leche materna, ¿se elimina? Sí, sí, sí. Ya vamos a ver en un capítulo medicamentos que no debe consumir la mujer que está amamantando, ¿sí? Por el riesgo de que el niño se puede intoxicar. Faneras, uñas, ¿no? Ya saben qué son las uñas, los vellos, el cabello. Y los animales, los cuernos. Ahora estamos viendo por otra parte que hay una vía de eliminación, las encías. ¿Se acuerdan de esa diapositiva que vimos, el ribete de Barton? La línea negra que tienen los que están intoxicados con plomo. Esto es lo que hay que destacar. pH de la orina. Cuando el pH de la orina es ácida, cuando el pH de la orina es ácida, se van a eliminar. Aquí está, ¿no? Lo contrario, si es ácida, se eliminan los alcalinos, pero si es alcalina, se van a eliminar las ácidas, es al revés, o sea, contrario. Orina ácida para que se eliminen los básicos. Orina básica para que se eliminen los ácidos. Esto lo vamos a aplicar en el tratamiento. Por ello es importante. ¿Con qué se intoxicó, señora? Ah, ya. Con ácido salicílico. Ah, es de pH ácido. Entonces la orina tiene que ser alcalina y se va a administrar bicarbonato por las venas. Y en este listado están todos los, no todos, la mayoría de los medicamentos que se eliminan por vía hepática. ¿Cuáles son? Miren, son benzodiazepinas, barbitúricos, depresores. ¿No? Aquí estos dos son benzodiazepina. Aquí lo podemos poner así. Aunque no termine en cepan, pero es el clordiazepóxido, es benzodiazepina. ¿Sí? ¿Cuál es el que llama la atención? Paracetamol, ni dudarlo. El paracetamol es el peor medicamento tóxico para el hígado. Por ello que una persona que tiene problemas hepáticos no debe consumir paracetamol. El ibuprofeno, fíjese, el ibuprofeno, que lo consumimos todos los días. Ahora, metronidazol en Santa Cruz se utiliza muchísimo. Doctora, ¿por qué no el ibuprofeno o el paracetamol? Porque mayormente a mí me receta más que todo paracetamol y el ibuprofeno. Claro, querida, sí, son buenos medicamentos, pero aquí lo que estamos viendo que no deben recetarse para aquellas personas que tengan insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque es en el hígado que se metabolizan. Entonces todo el cuerpo le dice, oye, paracetamol, ven, anda al hígado, ahí que te metabolicen. Y entonces el hígado es el que llega a concentrar esta mayor cantidad de medicamentos. Entonces, en vez de metronidazol, yo utilizaré, por así decir, penicilina. En vez de paracetamol, diclofenaco, cuando la persona tiene insuficiencia hepática. Ahora, los agentes que provocan insuficiencia, estos son los que no deben darse, ¿no ve? Cuando hay insuficiencia. Y los que provocan, por supuesto que tiene que estar el etanol, el paracetamol. Y las micotoxinas. Hemos avanzado a las micotoxinas, ¿se acuerdan? Que van a estar presentes en el arrocillo, en el maíz, en todos los granos, los cereales.
¿Y cuáles son los medicamentos que se eliminan mayoritariamente por el riñón? ¿Mm? Nuevamente aquí, ¿no? Se está repitiendo aquí. Ibuprofeno, paracetamol, pero aquí son más. Ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, sulindaco, todos los que van a ser AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Y los IECAS. 2 puntos. ¿Cuáles son los IECAS? Aquí están anotados. Hasta aquí, enalapril. Aminoglucósidos. Todo el mundo sabe cuáles son los aminoglucósidos. Gentamicina, kanamicina, amicacina, gentamicina, paromomicina, ¿no? Beta-lactámicos, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son? Penicilinas y cefalosporinas. Si se corta, volvemos enseguida, por favor. Y nadolol, atenolol, son beta bloqueantes. Fíjense, los medicamentos que más consumimos, como los AINES, son tan buenos, pero nos atacan el riñón. Eso no debemos olvidar. Las penicilinas, que son las menos tóxicas en las personas que no son alérgicas, pero te ataca al riñón. Y los metales pesados, que no pueden ustedes ignorar, ¿no? Aquí los vamos a tener catalogados de esta manera. ¿Qué es el aclaramiento? Esto se conoce con el nombre de clearance. Hace rato habíamos comentado que lo que se pretende es limpiar nuestra sangre. Entonces, hay algo que hay que resaltar, es el término del clearance. Este término es propio de la toxicocinética, la farmacocinética, y me está indicando la capacidad que tiene el cuerpo humano para poder limpiar la sangre de los tóxicos. Ahora, hay ¿he admitido a todos o no? Sí, admití a todos. Una vez más insisto que la creatinina es un compuesto químico, que debemos de aceptar, que se elimina de forma constante. Ahora bien, el valor de clearance es constante. Por eso este tipo de reacciones son reacciones del orden cero. Reacción de orden cero. Porque es de velocidad constante. La velocidad es proporcional, ¿no? Ahora, el valor de clearance, cuando no es constante, entonces va a ser de orden cero. Eso en bioquímica se avanza, ¿no? Pero aquí estamos viendo la aplicación. Ahora bien, en forma paralela, podemos aceptar que la desintoxicación del etanol se lleva a cabo a esa velocidad, 0,15. ¿Para qué? Si alguien quiere hablar, no se olvide levantar la mano. ¿Para qué sirve tener en cuenta 0,15 gramos por kilogramo por hora? Esta es la concentración de etanol que eliminamos por hora por kilogramo. ¿Para qué sirve? Para calcular la alcoholemia retrógrada. Es decir, una persona en este momento colisiona con su auto, ¿qué hora es? Las 12 o la 1. Y se le traslada a la policía hasta que llegue al laboratorio, le toman muestra a las 3 de la tarde. Y a las 6
realizan el análisis y sale sale un gramo. En realidad, ¿cuánto era la alcoholemia? ¿Cuánto era la alcoholemia retrógrada? Entonces, la alcoholemia retrógrada es la de 3 horas de diferencia. Chocó a la 1 y se le toma la muestra a las 4. Pasaron 3 horas. Entonces, esas 3 horas deben multiplicarse por 0,15. Por lo tanto, será 0,45. 0,45 debe sumarse. ¿A qué? Al 1 gramo que salió a las 6 de la tarde cuando se hizo el análisis. La vida media es otro parámetro hermano del aclaramiento. La vida media o T medios es otro parámetro tóxico-cinético. ¿Y qué significa? Que es el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración inicial de un tóxico. Ahora, ¿cómo se puede calcular? Con esta fórmula. La vida media, T medios, así se abrevia, es igual a esta constante 0,693 del volumen de distribución que ya hemos visto por allá y el clearance de la creatinina. De esta manera se puede calcular qué tiempo se necesita para que un tóxico se elimine a la mitad de su concentración inicial. Entonces, con este dato se puede obtener el SSS en inglés o el EEE en español. Y entonces esto quiere decir estado de equilibrio estacionario. A ver, con esta diapositiva, ay, no me sale. Voy a buscar uno. Creo que con este va a estar aquí. A ver, aquí, ¿qué voy a poner? Estado estacionario. Eso, en farmacología. Ojalá me salga. Miren. El estado estacionario de equilibrio se va a dar cuando se alcanza una concentración que no baje ni suba demasiado. No sé si ustedes pueden ver la figura que yo estoy viendo aquí. Sí. Esta es la mejor. ¿Dónde está? Esta es la mejor. Estado de equilibrio estacionario. Niveles. Ay, con que no me salga de que necesito eso. Miren, qué bonito. En las abscisas está el tiempo, en horas. Y en las ordenadas, la concentración, miligramos por litro. Muy bien. Entonces, se administra un medicamento y aquí 4 a la hora. A la hora. ¿Qué hago ahora aquí? Aquí. A la hora que se va a observar que el tóxico tiene una concentración de 10, pero pasan 8 horas y se baja, disminuye su concentración. Vuelve a tomar otra dosis. Aquí era la primera dosis. Esta es la segunda dosis. Y esta es la tercera y la cuarta dosis. La primera dosis que toma y la concentración que alcanza el tóxico es de 10. Pasan 8 horas y disminuye a 5. Toma la segunda dosis y aumenta hasta 15. Ya no disminuye hasta 5, sino hasta 8.
y se le da la nueva dosis, yo ya tengo entonces 17, de 10, 15, 17, que baja ya no a 8, sino baja a 10. Y con la cuarta dosis, fíjense, alcanza un estado de donde ya no baja con las siguientes dosis. Aquí es la siguiente dosis y la siguiente dosis. Entonces se alcanza en la sangre un estado de equilibrio estacionario. Si sigue tomando el medicamento, va a seguir en esta franja. Pero si deja de tomar, unos 3 días más va a estar así y luego va a empezar a bajar hasta que sea 0. Entonces, ¿qué significa esto? Y gracias a al T-medios podemos calcular que se necesita de 3 a 5 veces la vida media de un tóxico, de un medicamento para alcanzar una concentración plasmática equilibrada. Equilibrada. Ahora, de 3 a 5, fíjense, ¿qué significa esto? Que yo debo tomar un Viadil de 3 a 5 veces para que yo tenga en sangre una concentración terapéutica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo me compro la mayoría de las veces de la farmacia 2 Viadiles, suficiente, o 1, suficiente. Y fíjense que estamos lejos de la realidad. Por ello que en otros países te venden el blister para que tomes cada 8 horas, cada 8 horas, cada 8 horas. Y de esta manera alcances el EEE. ¿Mm? El EEE. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Y necesitas también de 3 a 5 veces la vida media del tóxico para que te desintoxiques. No es que de la noche a la mañana, debía copiar esa imagen aquí, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Por último, cuando estamos hablando de la eliminación de los tóxicos, debemos tomar en cuenta de que los tóxicos pueden interaccionar entre sí y me pueden dar unos metabolitos, unos analitos más tóxicos que los iniciales. Entonces, no se debe administrar en forma conjunta 2 o más medicamentos o medicamentos con alimentos, porque podrían producir efectos no deseados. Por ejemplo, si se administran estos medicamentos que son de ventana terapéutica estrecha, podríamos provocar resultados hasta mortales. Ahora, ¿qué de nuevo tiene esta página? Es que no solamente son los cardiotónicos, barbitúricos y anestésicos de franja estrecha, sino también los antitrombolíticos, antiarrítmicos. Aquí está la miodarona, el diltiazem. Antiepilépticos, como la carbidopa, levocarbidopa, la carbamazepina. Anticáncer. Entonces aquí está el ciclofosfafino, antineoplásicos, metotrexate, son antineoplásicos, o el litio. Entonces, a partir de ahora ya no es solamente los 3, sino antiarrítmico, antiepiléptico, antiarrítmico, antiepiléptico, antineoplásico y antitrombolítico y litio. En ese orden pueden aprender. Bien. Entonces, cuando se da la interacción entre los medicamentos, puede existir una mayor concentración de uno de ellos. El otro biotransformó al otro, pero el otro sigue en mayor cantidad. O el otro caso es que no modifica la concentración de ninguno de ellos, pero modifica el efecto. Aquí se modifica la concentración, aquí el efecto. A ver, aquí tenemos una tabla donde se registra
al tóxico, como por ejemplo los beta-adrenérgicos, los beta-bloqueantes. Estos, cuando se administran con salbutamol, sale perdiendo el salbutamol. El propanolol disminuye la acción del salbutamol. Diuréticos como la furosemida aumenta la acción de la digoxina. No debía de darse. Por supuesto que en la receta se da, pero tenemos que estar seguros de los efectos que vamos a producir. Los antidepresivos, los inhibidores de la monoamino oxidasa, como la desipramina, imipramina. Esos, cuando se administran con efedrina, que son medicamentos descongestionantes nasales, están en los antigripales. ¿Qué puede hacer? Aumentar la acción de la efedrina. ¿Qué es la tiramina? Este es un compuesto químico que se encuentra en el queso. Fíjense cómo todos los días comemos queso. Pero si consumiéramos ciertos medicamentos, estuviéramos intoxicados por la interacción de la tiramina del queso con estos medicamentos. Warfarina. Este es un anticoagulante. La gente que tiene varices, la gente que tiene cirugías cardíacas, tiene que utilizar warfarina. Pero esta warfarina va a contrarrestarse, va a aniquilarse con la vitamina K. La destruye la vitamina K y entonces va a haber más sangrado. AINES, diclofenaco, ibuprofeno, sulindaco, van a estar en este grupo. Inhiben esta síntesis de prostaglandinas. Inhibe síntesis de prostaglandina. Pero puede esto inhibir a estas prostaglandinas y se pueden ver efectos aquí, de la poca existencia de prostaglandinas. ¿Para qué sirve la prostaglandina? Para que produzca vasodilatación y aumento de la permeabilidad de la membrana celular. Entonces, si no hay prostaglandinas, no va a haber vasodilatación, ¿no? Ahora, algunos antagonistas de los receptores de histamina 1, como la clorfeniramina, que está en los antialérgicos, que está en los antigripales, puede producir sueño como efecto tóxico. La atropina, los opiáceos o retardan el vaciamiento gástrico, se enlentece y entonces se pueden absorber, influye en la absorción de otros agentes de pH ácido. Metoclopramida, miren, no es metro, esta metoclopramida tiene muchos nombres comerciales, Plasil, Adequan, ¿no? ¿Qué hace la metoclopramida? Aumenta el vaciamiento gástrico. Anestésicos, retarda la absorción. La adrenalina va a retardar la absorción del anestésico. Claro, aquí debíamos poner así. Aquí lo vamos a borrar, La adrenalina, cuando se administra en forma conjunta con los anestésicos locales, va a reducir la absorción. Adrenalina o epinefrina es lo mismo, o epinefrina. Por ello que cuando se van a hacer cirugías, por ejemplo, de nariz o de pene o de clítoris o de dedos, cuando se utilizan anestésicos locales se tiene que utilizar sin epinefrina, porque si le pones epinefrina va a haber vasoconstricción, ¿sí? Va a haber vasoconstricción.
Y si hay vasoconstricción, no se va a gastar el anestésico, pero no va a llegar sangre a esa zona. Por ello que cuando se opera la nariz por error, por equivocación, se manda a la farmacia sin EPI y se le manda adrenalina con EPI, entonces va a haber mayor vasoconstricción y va a haber necrosis, se va a caer la nariz. Por ello tiene mucha importancia y hay que recordar este detalle. Colestiramina. Es una sustancia que se utiliza, como su nombre más o menos lo sugiere, para atrapar el colesterol. Lamentablemente, si se va a administrar con medicamentos como la digoxina o warfarina, se va a reducir la absorción. ¿De qué? De la warfarina, de la digoxina. El calcio que está en la leche, el hierro que está en el jarabe o en la carne, nunca debe administrarse con tetraciclinas, porque se van a formar complejos que impiden la absorción. Aquí estamos repitiendo lo que ya hemos visto con el kernicterus. Algunos medicamentos como las sulfas se pueden ligar con mayor estabilidad aquí, al albúmina, como las sulfas. Específicamente pueden ligarse con mayor estabilidad. Ahora, tenemos otro. El ácido acetil salicílico compite con este metotrexate o metotrexato. Lo mismo que todos los que están aquí anotados. Las sulfas lo hemos sacado, fenitoína, anticonvulsivante, y por otro lado, fenilbutazona, que es un AINE, desplaza a la warfarina. La quinidina, si se va a administrar junto con digoxina, no sirve. Verapamil o amiodarona junto con digoxina, no, porque todos estos que se indica anteriormente se unen a la albúmina y la dejan suelta la digoxina. Y la digoxina necesita ser transportada por la albúmina. Estos son dos fenómenos que ya los hemos visto: inducción e inhibición. Tengo que tener presente que cuando yo administre etanol con paracetamol, entonces todos estos inducen a las enzimas que tienen que ver con el metabolismo de estos agentes B. Entonces, si una persona consume etanol y luego paracetamol, no el mismo día, sino toma etanol siempre, cada semana, cada 3 días. Entonces, este señor cuando consuma paracetamol va a tener una toxicidad en su hígado por el B. Ahora, cuando se administra ampicilina con anticonceptivos orales, el agente A reduce la acción del B y la señora se embaraza. Es decir, una señora toma anticonceptivo oral y por alguna infección toma ampicilina, se va a embarazar. Lo mismo aquí, gliciofulvina con corticoides, nunca, porque la gliciofulvina va a reducir la acción del corticoide. ¿Qué son agentes inductores? Son aquellos que aceleran a las enzimas que biotransforman a otros tóxicos y por lo tanto se va a ver el efecto de esa inducción. ¿Qué tóxicos debemos destacar aquí? Etanol, la ampicilina, tan bonita, ¿no? Pero es tóxica. Y fenobarbital, los barbitúricos y el humo. ¿Por qué se pregunta en la historia clínica fuma, toma? Porque son inductores enzimáticos. ¿Y cuáles inhiben? ¿Cuáles vuelven tontas a las enzimas? Estos. Zumo de pomelo, ¿qué tal? Zumo de pomelo. Alopurinol. Este es un medicamento que utilizamos para la gota. Ya habíamos visto al disulfiram.
Y el que se lleva la estrella es cimetidina. Fíjense que cuando la gente consumía cimetidina, en los hombres les crecían las mamas. Entonces, cuando una persona consume, por ejemplo, o toma toda la vida, no toda la vida, pero toma a menudo zumo de pomelo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esta persona consuma terfenadina, va a reducir la biotransformación de B, cualquier otro medicamento que aquí se dé. ¿Sí? Entonces, disulfiramo aumenta el efecto de los dos, tanto del etanol como de la warfarin. Y la cimetidina inhibe la eliminación de antidepresivos y citotóxicos. Bueno, ¿cuál es la idea? De que las personas que consumen continuamente etanol o ampicilina o fuman, ¿qué es lo que van a tener? Inducidas a sus enzimas. Y algunos medicamentos van a ser eliminados rápidamente. Y la inhibición es lo contrario. Es el fenómeno que se da a nivel de las enzimas, donde éstas disminuyen su actividad. ¿Qué medicamentos son los que sobresalen aquí? Cimetidina, ay caramba, y esteroides, los famosos AIES, no hay que perderlos de vista. Esteroides. El disulfiramo también, ya hemos visto con el efecto disulfiramo. Bien. ¿Cuánto nos faltará o no nos falta? Quiero mostrarles esto. La cimetidina. Exactamente. Ay, no puedo. Va. Quiero salir de aquí. Oh, no puedo salir de acá. A ver qué pasa. Oh. Aquí. Cimetidina ginecomastia. Fíjense aquí arriba. La cimetidina se une a receptores de los andrógenos, es decir, de las hormonas, y puede producir ginecomastia, galactorrea, impotencia sexual. A ver, voy a ver si hay un dibujito. Imagen. Ahí está la ginecomastia. No sé si lo ven, ¿no? Miren esas tetitas. ¿No? ¿Eso a qué se debe? Al uso de la cimetidina. Ay, ay, ay. Omeprazol. A ver, ¿qué tengo aquí? Fármacos que pueden provocar ginecomastia. Ay. No me gusta que me digan esto, que si me falta, que es 60 días. ¿Qué? ¿Qué hago? No puedo mostrarles, ¿no? A ver si me... ¿Hay que pagar? Sí, doctora, es como, se paga creo que por 60 días, no permite. No nos interesa. Ya. Ay, qué horror. Tan bonito. Ya, yo pero lo que quiero. ¿Ah? Para los niños, y en los niños también haría eso. Claro, claro. A los niños sobre todo hay que cuidar de no darles pollo.
La gente dice, no, no, mentira es eso, no. Hay cualquier cantidad de niños con mamas más grandes que de su mamá. 12 años y están colgando sus pechitos. Ginecomastia, simetidina. Quiero ver reacciones químicas, a ver. A ver si hay suerte. Quiero reacciones. Y si no, voy a tener que explicar yo. Bueno, a ver, vamos a explicar de esta manera. Para lo único que me hace falta la pizarra. Bien. Vayan apuntando, por favor. Todos nosotros, dentro de nuestras células, tenemos enzimas que hidroxilan. Hidroxilan. ¿Qué cosa? Al estradiol. El estradiol es una hormona femenina. Todos, hombres y mujeres, tenemos estradiol, cuidado. Los hombres en pequeña cantidad, las mujeres en mayor cantidad, pero tienen. Sí, porque si no tuvieran un poquito de estradiol, la hormona femenina, serían bestias, pues. Gracias al estradiol tienen un poco de ternura. Ya, listo. Entonces, por favor, sitúense bien. Dentro de la célula, el estradiol es hidroxilado. Se le pone un hidroxilo. Y con eso, esta hormona, que era liposoluble, se convierte en hidrosoluble. Y entonces la célula le dice, oye, Sal, tú eres polar. Vete en la sangre y que te orinen más allá. ¿Me entienden? Ahí se elimina. Eso es lo que pasa normalmente. Pero cuando un hombre consume simetidina o zumo de pomelo, estas enzimas encargadas de hidroxilar el estradiol se inhiben, se vuelven tontas, no lo hacen, se duermen. Y entonces el estradiol, que debía haber sido eliminado, sigue saliendo a la sangre y sigue circulando y cada vez se amontonan más porque no están siendo eliminadas. Y entonces, al final, el estradiol aumenta en cantidad en la sangre y cada que circula por el cuerpo, ¿qué le dice? Somos mujercitas. Y entonces el cuerpo del hombre, claro, todas las células responden a las hormonas. Las hormonas son nuestras directoras de orquesta. Y entonces se lo creen las células de los hombres y empieza a crecerles mamas, como hemos visto en la foto. Y su aparato genital sufre una retracción. Sí, se encoge. En vez de que sea una cosota, va a ser una cosita. Eso es retracción testicular. Y si, claro, los testículos están reducidos en volumen, no hay donde se lleve a cabo la espermatogénesis y la formación de diferentes estructuras. Pero además, el estradiol cuando circula, también al cerebro del hombre le dice, no tienes que ser libidinoso, o sea, no tienes que comportarte como macho. A eso se llama disminución de la libido. ¿Sí? 3 cosas que caracterizan a la ginecomastia. Aumento de mamas, retracción testicular y disminución de la libido. Fíjense, jóvenes, cómo los medicamentos producen este tipo de fenómeno tóxico que debemos de recordar. Aquí está. Debemos de recordar todo el momento cuando yo voy a recetar un medicamento.
medicamentos que producen, van a revisar esto por favor, ginecomastia, para que cada vez que yo esté, ay, ¿dónde se ve mejor? Aquí. Cada vez que yo esté en mi farmacia, en mi consultorio, yo tengo que temblar cada vez que voy a recetar. Tienen muchísimos trabajos, ¿no? Entonces aquí, pacientes asociados al uso de medicamentos. Ahí yo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Y nos vamos a ir, ginecomastia neonatal, ay, ay, ay. Esto se debe a que hay mucho estrógeno de la madre. Por ello que la madre también no puede comer todo lo que quiera. De esa manera puede el niño manifestar los efectos del exceso de estas hormonas. Ahora, en la pubertad, 10 a 13 añitos, los niños tienen mamas más grandes que de su mamá. ¿Por qué? Miren, porque puede estar produciendo mayor cantidad de estrógenos fuera o dentro de los testículos. O puede que se esté hidroxilando menos. Ahora los viejecitos, senil, claro, disminuye la testosterona. No estamos hablando ya del estradiol. El hombre tiene estradiol y testosterona. Así, estradiol pequeño, testosterona alto. Pero a medida que envejece, va disminuyendo. Y por eso que nuestros abuelitos también ya son menos machos, ¿no? Son más dulces, son más cariñosos. Y claro, como consecuencia de ese desbalance de las hormonas, va a tener ginecomastia senil. Ahora bien, hay la patológica que puede estar relacionado con enfermedades, entre ellos insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Fíjense, si yo le doy medicamentos a una persona que tiene insuficiencia hepática, voy a conseguir esto de aquí. Tiroides tiene que ver, sí, eso no hay que olvidar, por favor. Y este Klinefelter, este síndrome es de problemas de trisomías, de cuestiones genéticas. Enfermedades crónicas testiculares. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de las personas que manejan auto todo el día, que están soldando todo el día. Claro, no debo olvidarme los tumores. Ay, aquí están mis drogas maravillosas. Alcohol. Por eso que los alcohólicos son menos machos. Tira cuando una persona dice, me ha violado este alcohólico. No, no funciona. Marihuana. Anabolizantes, esto es interesante. Los que hacen fisiculturismo son tan machos, tanto músculo, pero retracción testicular. ¿Sí? Eso no hay que olvidar. Cimetidina y antidepresivos, como hemos indicado, la imipramina, la desipramina. Ahora bien, vamos a ver. Otros medicamentos son antirretrovirales. Los que tienen VIH tienen ginecomastia. Diuréticos como la espironolactona. No lo tengo aquí, pero ese es el que más produce. ¡Epa! Inhibidores de la bomba de protón, es decir, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Todos esos nos están provocando en los hombres la ginecomastia. Inhibidores de la 5-hidroximetilglutaril,